Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, David Penchina, Roberto Gil y Mario Delgado. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista totalmente diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y ya saben que aquí en este programa lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Un nuevo paradigma pone en riesgo la asignación de fondos de Iniciativa Mérida. El gobierno estadounidense ha impuesto una serie de condiciones para acceder a los 234 millones de dólares. Senador David Penchina, ¿por qué no ha fijado una postura el Ejecutivo sobre el destino o continuidad de la Iniciativa Mérida? Sí, ha fijado sus prioridades. Creo que estamos ante un cambio de paradigma. Creo que el gobierno de México ha priorizado en la estrategia del combate a la inseguridad el tema de prevención, de una estrategia más integral que vaya a las causas y al origen de las razones por las que vivimos esta inseguridad. Y estamos justamente en la etapa en donde hay un intercambio de ideas, en donde ojalá, yo deseo que haya apertura del cambio de estrategia que se está planteando para combatir el flagelo de la inseguridad y que la contribución de los fondos de la Iniciativa Mérida, por el número de millones de dólares que se pactó, fructifique en acciones de prevención, de beneficios integrales a la comunidad, más de herramientas de una lucha contra el crimen organizado que creo que pocos dividendos nos ha dado. Senador Roberto Gil, la Iniciativa Mérida podría restringirse ante la prohibición de la Ley de Asistencia al Exterior que prohíbe prestar ayuda a los países en cuyas fuerzas de seguridad se haya cometido violaciones graves a los derechos humanos, como algunas que se han denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hay detrás de esa restricción y la Iniciativa Mérida? ¿Cuál es tu postura ante esta iniciativa? Bueno, primero hay que reconocer que la Iniciativa Mérida surgió precisamente del reconocimiento de que el problema del narcotráfico, el crimen organizado, es un problema común. Había sido una exigencia del Estado mexicano que Estados Unidos reconociera que tiene que hacerse cargo de las causas que genera en otros países el altísimo consumo de enervantes en Estados Unidos, y que en ese sentido tenía que hacer un esfuerzo presupuestal para apoyar a los países que se convierten en países de tránsito o en países de cultivo, de generación, de producción de narcóticos. Ese es el origen de Iniciativa Mérida. Por eso extraña que el gobierno mexicano actual no haya fijado una posición en el sentido de si van a empezar a establecer condiciones e inventar restricciones, debieran someterse también a mayores responsabilidades. Senador Mario Delgado, ¿violaría la Iniciativa Mérida la soberanía nacional? ¿Implica la iniciativa de estados de excepción o de sitio? Bueno, no creo. Bueno, si se está pidiendo medidas de respeto a los derechos humanos, tiene sentido que se esté pidiendo eso, sobre todo por los abusos que hemos visto en el último sexenio. A mí, digamos, lo que me gusta es que después de que la ciudad durante 6 años siguió una estrategia diferente y colocó a la ciudad en un lugar distinto, pues ya se empieza a revisar qué es lo que se hizo distinto, y que se hable ahora de prevención, y que se hable ahora de los jóvenes, de evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia, de rescatar a los jóvenes de las adicciones, porque muchos de los muertos que tuvimos en el sexenio anterior fueron jóvenes sin oportunidades. Senador David Penchina, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Yo quisiera fijar algunos logros en materia del combate a la inseguridad. A mí no me da pena ni rubor poderlo señalar, pero que lo que ha adoptado este gobierno es corregir y ampliar aquellos espacios de la estrategia de inseguridad del gobierno federal anterior que no dieron resultados. Es evidente que se le está apostando más a la prevención, es evidente que se está apostando más a la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, y como tal hay hoy un diálogo con el gobierno americano que, como bien dicen aquí, parte de reconocer que el flagelo de la inseguridad basado en el narcotráfico traspasa nuestras fronteras, y que el esquema de colaboración se base más en el respeto a los derechos humanos. Me parece un buen espacio de negociación. No está cerrado y veremos pronto los resultados de dicha negociación. Roberto Gil, ¿es tu turno? La ley que limita la asignación de fondos a estados que tienen una circunstancia dramática en derechos humanos no le aplica a México, no se le ha aplicado a México, es un falso debate. Lo que sí está pasando es que el gobierno mexicano no está fijando posición con respecto a la Iniciativa Mérida. Me sorprende mucho este discurso recurrente del PRI de que hay una nueva estrategia. Acaba de ser el Día del Ejército y el presidente
presidente Peña Nieto les acaba de decir que seguirán en las calles. La estrategia de prevención no establece una sola medida distinta a la de reconstrucción del tejido social a través de política educativa, de política en salud, de generación, de recuperación de espacios públicos. No hay una sola variante. Lo que sí empieza a ver es esta lógica solamente discursiva. Buscan espacios de coordinación fuera de los sistemas institucionalizados de coordinación como el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mario No hay Delgado, absolutamente ninguna novedad. ¿cuál es tu postura, Mario? Bueno, pues Roberto Gil acaba de hacer un espléndido listado de lo que no hizo Calderón. Y es justo lo que se hizo en la Ciudad de México. Recuperación de espacios públicos, uso de la tecnología, coordinación. Y ahora convenios con el Ejército. Pero no. Bueno, ahora... Pero están... Bueno, es un gobierno de tu partido, ya también vas a renegar del gobierno de No, de está Mancera. bien, Digo, está bueno. bien. Bueno, fue para nada más llevar unos tanquecitos al Zócalo y que vayan los niños a verlo. Pero Dicen que es capacitación, lo más ¿eh? importante es el tema de los jóvenes. Yo regreso otra Los del vez CCH. a los jóvenes. Los del CCH. Bueno, si tú crees que todos los jóvenes del país son como los se pretende satanizar, bueno, pues No, allá- no, simplemente ahí hay está una la Roberto respuesta. Gil, ahora Otra sí vez, pueden de hablar parte del todos. gobierno ¿por una qué no circunstancia hubo- de jóvenes. Otra vez, ¿por qué no hubo una política de Los que atención los- de los jóvenes? Aquí está lo que piensa un joven panista de los jóvenes de nuestro país. Espérame, senador, los que satanizaron a los jóvenes del CCH son ustedes. La respuesta de la autoridad del Distrito Federal fue que todos querían tener tienditas para el narcomenudeo. Eso lo dijeron Mira, ustedes. La respuesta a los jóvenes en la ciudad fue tener más de 200,000 becarios en jóvenes de preparatoria, que se les abrió la oportunidad de que se mantengan en la escuela, de que hay un nivel de Y deserción. hoy el CCH más está bajo parado por la incapacidad política de del país. resolverlo. En cambio, lo que A tienes ver. en el resto del país es que 1 de cada 3 muertos en la guerra de Calderón tenía menos de 20 años. Yo No hay creo, ninguna yo entidad entiendo federativa que con los Roberto laboratorios. tenga un ánimo desesperado por tratar de decir que la estrategia de Calderón fue la mejor estrategia del combate a la inseguridad. No, lo que estoy diciendo es que no Hay han más cambiado de ustedes 100 nada. millones de mexicanos que creemos algo diferente a lo que piensan. Yo creo que más que echarnos culpas, que estar diciendo que la estrategia ahora no tiene nada de novedoso. Dime una sola novedad. Te voy a dar una novedad. Una. No hablar de guerra y de zozobra y de desesperanza todos los días como lo hacía Calderón. Perfecto. No fincar todas las estrategias de inseguridad para someter a la población a un ámbito de terror. Sí, tienes razón. hay que dejar de hablar y ya con eso desaparece. Esa es la política de seguridad lo de que hay que Peña. hacer, Eso es lo que hay exactamente. que hacer es hablar con los exactamente. hechos de una mejor coordinación. Yo lo que creo es que hoy lo que tenemos que buscar es una mejor coordinación. Y en el Plan Mérida tenemos que encontrar un mejor entendimiento si donde las observaciones del gobierno de Estados Unidos del pretexto de envío de dinero restante del Plan Mérida es la observación a los derechos humanos, yo diría, Oye, David, discutamos el tema de los derechos ¿algo no han humanos. fijado posición con respecto al Plan Mérida? ¿Quieren buscar No han dicho diferenciarse de nada. la estrategia de seguridad de Calderón? Es que si hay una Agarren estrategia esos diferente. 236 millones de dólares de iniciativa Mérida y bequen a jóvenes para que se vayan a estudiar. Eso A ver, no es la solución. esa no es la está mal. solución, Mario, Esa es la tampoco. solución No, demagógica. porque tampoco los ¿Y qué 236 vas a hacer millones de con- dólares. Ese seguramente es la solución. Lo que ¿no? sí Es la da solución. Comprar es un helicópteros mejor como hicieron diseño, ustedes. es un mejor diseño de una Tienes que política fortalecer las pública de capacidades del prevención, Estado. de valores, de mejor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y no solo de estar pensando en una guerra que se va a acabar a partir de la fuerza pública. Es una forma diferente de abordar el problema. Prevención. Mientras Pueden el decir, consumo sea pues, a ver, ilegal si y en el 6 tráfico años sea se habló ilegal, nada va a haber- más de va a haber inseguridad en un inseguridad. sexenio, es evidente que a lo mejor Roberto Gil no encuentre diferencia con lo que hoy planteamos. El sueño americano está cerca de hacerse realidad para los 11.5 millones de migrantes que han obedecido a la ley trabajando duro y esperando con paciencia el inicio de una reforma migratoria. Obama impulsa una reforma que envía a los legisladores. Senador Roberto Gil, ¿hay un acuerdo político o consenso previo entre senadores del PRI, PAN y PRD para incidir en estos temas de política exterior con Estados Unidos? Sí, sin duda, y hemos incluso formado una comisión de senadores que va a estar dándole seguimiento a las negociaciones en el Congreso americano sobre estas reformas migratorias. Es una comisión de distintos partidos políticos, una comisión plural que va a estar trabajando de manera estrecha. Yo creo que también el Senado tendría que plantear ya pronto una solicitud
para realizar una reunión bipartidaria, Tiene la interparlamentaria, una de hecho. interparlamentaria México-Estados Unidos, y que llevemos como la posición común de México el impulso a esta reforma migratoria. Es el momento, existe la coyuntura, todo parece indicar que los dos partidos mayores, republicanos y demócratas, tienen la reforma migratoria como una prioridad. Se ve un acercamiento a la realidad de los hispanos, y eso es una buena noticia. Senador David Penchina, Obama quiere una reforma, pero su Congreso aún no la define. ¿De qué forma los senadores del PRI podrían apoyar para que no fracase esta reforma migratoria? Bueno, yo lo que creo es que Obama se encuentra en una coyuntura política distinta a la de sus primeros 4 años de gobierno. El señor presidente de Estados Unidos ya no se va a reelegir, y eso lo hace ser más atrevido en iniciativas frente a un poder legislativo dividido. Creo que empieza con pie derecho, ya que presenta una iniciativa junto con demócratas y republicanos, los famosos 4 senadores más el presidente de Estados Unidos, que mandan una señal. Tercero, los republicanos hoy creo que saben el costo político electoral que sufrieron en la última contienda presidencial por haberse negado rotundamente a legislar en la materia migratoria. Y creo que la fuerza de trabajo que implica la clase migratoria de los mexicanos en Estados Unidos bien merece Senador la Mario reforma. Delgado, algunos congresistas aseguraron que la filtración de la propuesta es un indicio de que se pretende sacar raja política. ¿Coincides en la presentación de una reforma migratoria a comienzos de un segundo mandato presidencial? No, yo creo que va a activar a muchísimos grupos que, como decía el senador Penchina, acaban de demostrar su fuerza en la elección. El voto latino fue clave en la reelección de Obama, y ahora Obama, sin la presión de la reelección, ya retoma el tema de la legalización, y me parece que es una muy buena noticia pues para muchos mexicanos que pues cambiaron de vida, arriesgaron incluso su vida, su futuro, su familia, por encontrar mejores condiciones de vida, y ahora pues van a tener la oportunidad de tener un carácter legal, no ilegal en ese país. Entonces, me parece que es una buena noticia, y nosotros tenemos que apoyar, como decía el senador Roberto Gil, en México en lo que podamos para que esa reforma camine. Senador Roberto Gil, ¿puedes contrarreplicar a tus compañeros? Bueno, yo creo que es importante también conocer cuál va a ser la posición del gobierno, la estrategia, mejor dicho, del gobierno mexicano de cara a la negociación de esa reforma. Muchas veces ha tenido el dilema de intervenir de manera directa digamos, en el cabildeo, en el Congreso de Estados Unidos, o bien un repliegue táctico precisamente para no contaminar las negociaciones. Eso va a depender un poco de la valoración que se haga de la coyuntura en concreto, pero sí vale la pena que en algún momento el Congreso mexicano conozca la estrategia que se vaya a plantear el gobierno de la República y contribuir a que esa estrategia sea exitosa. Creo que a nivel parlamentario existen mecanismos para sensibilizar a las contrapartes parlamentarias en Estados Unidos de la necesidad, conveniencia y de la coyuntura oportuna. Todo parece indicar, como decía el senador Delgado hace un momento, que ahora el argumento es electoral, ¿no? Penchina, es tu turno. Pero también es un argumento no solo electoral, es un argumento económico. NAFTA cumple ya más de 2 décadas de su vigencia, el Tratado de Libre Comercio se encuentra en una etapa donde hay que revisarlo y relanzarlo con más fuerza a una integración económica que cada día tiene más dependencia, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Creo que los canales legislativos de intercambio, de cabildeo sano político entre México y Estados Unidos a nivel del Ejecutivo y a nivel del Legislativo son canales institucionales. Tenemos desde la interparlamentaria México-Estados Unidos como la relación íntima de diferentes comisiones del Senado de la República o de la Cámara de Diputados con el Congreso americano. Creo que la oportunidad ahí está y la debemos de tomar. Senador Mario Delgado, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Lo más interesante ahora es la posición del Partido Republicano, que tradicionalmente habían sido los más renuentes a cualquier intento de reforma migratoria, y ahora incluso pues, lanzan como cabeza de los republicanos en esta reforma a Marco Rubio, un senador de origen latino, que se convierte como el enlace entre los republicanos con el sector latino de los Estados Unidos. Incluso ya hablan de construir una historia sobre Marco Rubio como si fuera la de Obama, pero una historia de un latino que pueda llegar a la presidencia. Entonces, me parece que todas esas son muy buenas noticias para todos los mexicanos que viven allá. No ha sido muy exitoso. Ahora sí inicia el debate. No ha sido muy exitoso, digamos, el surgimiento como emergente de liderazgo de Marco Rubio, porque primero el mayor colectivo
de hispanos inmigrantes en condición de ilegalidad no es el cubano, no es cubano, sino es fundamentalmente el mexicano. Es. Y hay ahí hay una brecha pero no que deja no de se ser logra superar. latinoamericano. Español. Bueno, sí, ¿No? pero de alguna manera creo que todavía no da... Y fuma puro. Todavía no termina, pues, el Partido Republicano de dar el tránsito y reconocer que el mayor colectivo en el país, en Estados Hay Unidos... un dato que son los saca hispanos hace mexicanos. algunas semanas algún editorial, si no mal recuerdo, no estoy seguro, del New York Times, en donde el conservadurismo republicano, hoy reflejado tanto en la Cámara de Representantes como en los senadores de Norteamérica, está, digamos, en la tercera edad. Los grandes opositores al tema migratorio son senadores que llevan mucho religiéndose como senadores, son senadores que han perdido espectro de espacio popular, electoral entre sus votantes en los estados que representan. Y hay un dato económico que habría que tomar. Nuestra balanza comercial en materia de manufactura cada día es más interdependiente. Entonces, una forma inteligente, atrevida y estratégica de hacer lo mismo desde aquí es que todos los familiares vinculados al hispano que ya tiene residencia y que tiene el uso y goce de sus derechos plenos en Estados Unidos, los haga valer sin el temor de ser aprendido o deportado, que es el caso de los que son ilegales. Y que finalmente es lo que está viendo también el cálculo electoral del Partido Demócrata y que va a obligar a que el cálculo electoral de los republicanos tome parecer en la votación de la reforma migratoria, que seguramente será entre este año finales, mediados del año siguiente, cuando sepamos... Y hay otro argumento de carácter económico. Creo que es una realidad que las empresas multinacionales de Estados Unidos están relocalizando buena parte de la empresa manufacturera a México, pero también a Estados Unidos. Es una especie de regreso de todas las empresas. Un dato rápido, la manufactura hoy le gana a las remesas por primera vez en la historia, es decir, México en segundo lugar de divisas ya es por manufactura, no por las remesas de migrantes. Y en buena medida la legalización de un importante colectivo de mano de obra te permite tener condiciones para poder suplir una mano de obra que se va sofisticando y que va también aumentando su valor, ¿no? Senadores, vamos un corte y ustedes no se vayan porque en nuestro regreso seguimos con el tercer tema de la encerrona.